Hola, buenas noches para todos. Un saludo muy especial, un encuentro delicioso después de algunas cosas que vienen ocurriendo y que nos van diciendo que vamos por un camino adecuado, que podemos volver a recuperar la esperanza y el optimismo y que de alguna manera nos están mostrando que lo que ocurrió este fin de semana de alguna manera también nos está indicando que entre todos podemos verdaderamente construir país, construir nuestro futuro, construir momentos en los que de alguna forma nos podemos encontrar desde las coincidencias y no simplemente buscar excusas para irnos aislando poco a poco. Así que volver a conectarnos con la esperanza y con el optimismo ya son cosas mayores que nos invitan a pensar que cada uno de nosotros tiene herramientas a su disposición y que podemos a partir de esa claridad empezar a aportar cada uno y a generar lo que en verdad nos corresponde para pensar en que podemos habitar un país mucho mejor. Podemos pensar en que podemos cambiar nuestras realidades, podemos pensar en que podemos cambiar nuestra fisiología, podemos definitivamente seguir soñando con que cada vez estaremos mejor y mejor. Y por eso, qué rico que estemos aquí compartiendo en este momento para hablar de precisamente esperanza y optimismo. Estas dos palabritas suelen a veces confundirse y lo primero que yo quiero es que ampliemos la visión de las cosas, que para recuperar el optimismo, la confianza, la serenidad, la alegría, las ganas, el gozo, la bienaventuranza, la plenitud, toda esa cantidad de cualidades que además nos pertenecen y que son parte de nuestra esencia, entonces nos llevan a que al ampliar la visión, nos demos cuenta de que estamos creando redes nuevas, que se están creando nuevos nodos, digámoslo así, es decir, sitios en los que finalmente todos confluimos de alguna forma y es la mejor manera de entender que todos estamos conectados con todos. Así que qué bueno que estemos por aquí. Un saludo a todos ustedes. Veo que se nos conecta gente desde muchos cielos y qué rico conectarse de esta manera con ustedes para poder compartir momentos de alegría, de confianza, de seguridad, de otra vez empoderarnos con nosotros mismos y seguir avanzando en este proceso. Así que rico, estamos contentísimos y entonces recordemos, la falta de control a veces nos hace desperdiciar nuestros propios recursos y nuestras propias aptitudes. La falta de control cuando en un momento determinado sentimos que nos estamos extraviando, cuando en un momento determinado percibimos que nuestra realidad se está alejando de aquello por lo que habíamos soñado. Cuando este tipo de cosas ocurren, realmente lo que nos están llevando es a meditar, a pensar, a reflexionar profundamente en aquello que nosotros tenemos en nuestras manos, en esos recursos que de alguna manera también están ampliando nuestras aptitudes, digamos que esa potencialidad que cada uno tiene en su interior y que de alguna manera también nos está diciendo, bueno, es el momento de hacer esa verdadera pausa, conectarnos con lo que ya nos dieron, conectarnos con esos recursos, seguir soñando, pero soñar en grande y pensar en que cada uno de nosotros realmente puede avanzar en un proceso no solamente individual, sino y sobre todo en un proceso que involucre lo grupal, donde volvamos a hacer precisamente eso, una sociedad, una conglomerado de personas que nos permitan soñar con esa conciencia mayor que trasciende definitivamente nuestra propia conciencia individual. Así que recuperar la esperanza es recuperar un poco el tono vital. Miren, cuando la gente pierde el tono, pierde la esperanza, generalmente hacemos esto. Y tendemos a escondernos un poco y casi como a meternos en el cuello de la tortuga porque de alguna forma estamos buscando es una especie de protección interior, pero realmente nos estamos alejando de nuestra esencia. Así que en este instante la invitación es a que recuperemos el tono. Hay señales en el mundo que están ocurriendo a pesar de la cantidad de dificultades a nivel planetario, pero hay señales que yo creo que nos permiten seguir soñando y particularmente en nuestro entorno y por lo menos en Latinoamérica
estamos viendo que hay vientos de cambio, vientos de movimientos internos de conciencia. No voy a entrar a discutir si de izquierda o de derecha ni nada de esas cosas, sino simplemente movimientos de conciencia que nos hacen soñar que mucho más allá de nuestros ideales y nuestros pensamientos y nuestras posturas frente a la vida, existe algo que es mucho más importante, y es la necesidad de encontrarnos como seres humanos, por supuesto, con distintos puntos de vista, por supuesto, con visiones diferentes de la vida, cosa que enriquece y no entorpece nuestra existencia, sino que todo lo contrario, es una manera de aprovechar aquellas cosas que nos están poniendo a disposición para que cada uno vuelva, a través de ese tono vital, recuperar la certeza. Miren, cuando tenemos un tono vital importante, cuando también nuestro tono corporal se manifiesta y asumimos una posición erguida frente a la vida, ahí empezamos nosotros a contagiar otra cosa diferente. Y definitivamente ese que está haciendo la interlocución con nosotros empieza a empaparse de un conocimiento distinto, de una actitud distinta, y empieza normalmente por aquello de las neuronas en espejo a cambiar nuestra propia fisiología. Ese comportamiento interno de nuestro cuerpo, esas secreciones internas, esas enzimas, esos neuropéptidos, esos neurotransmisores, todas esas sustancias que componen la vitalidad de nuestro día a día nos están invitando a decir, venga, aquí esto está a disposición, y entonces vamos a ver cómo lo aprovechamos, cómo lo manifestamos, cómo nos entregamos de una manera positiva y con mucho entusiasmo a lo que estamos haciendo, porque cada uno de nosotros se hace partícipe del plan mayor y empezamos a entender que es el momento de encontrar o de pasar del territorio a conectarnos con ese Dios, con esa fuerza superior, y en ese contacto con esa fuerza superior empezamos a descubrir que el mundo de las potencialidades realmente es tan enorme que simplemente la vida nos está llamando a eso, a que recordemos, a que volvamos al corazón, y eso es recordare, eso es volver al corazón, y de esa manera, cuando volvemos a lo que somos en esencia, dejamos a un lado lo que nos separa. Detrás del separatismo no hay otra cosa que un juego de egos, y realmente aquí se trata de volver a encontrar aquello en lo que coincidimos. Por eso yo estoy demasiado optimista hoy, porque siento que ayer, de alguna manera, todo este pueblo nuestro habló, se manifestó, contó sin ningún tipo de violencia, que podíamos realmente volver a encontrar aquellos puntos donde coincidimos, y entonces de esa forma podemos seguir avanzando y darnos cuenta de que no es tiempo de rendirnos, de que existe una fuerza interior, una voluntad interior suficiente y necesaria como para poder empezar a cambiar nuestro propio modelo de existencia. Y pensemos en esto, no me refiero solamente a país como tal, me refiero a lo que cada uno de nosotros como individuo vive. Digamos que visto lo macro en lo micro, nuestro cuerpo es esta nación, y cada una de nuestras células son los municipios o tal vez los votantes que lograron llegar a que unos órganos o unos tejidos se consolidaran de una manera, se organizaran de una manera, y de esa forma empezáramos a estructurar y a hacernos parte consciente de una estructura mucho mayor, que es un cuerpo total. Así como ocurre en nuestro cuerpo físico, así como ocurre con cada una de nuestras células que empiezan a comunicarse. Esto es muy bello, porque miren, las células tienen una membrana que las protege, es una membrana con una capa bilipídica, es decir, tiene dos capas de grasitas que nos permiten a nosotros comunicarnos con el exterior a través de esas células. Es decir, la célula está intercambiando continuamente sodio y potasio, y está permitiendo que la información nueva entre a través de esa membrana. Esa membrana es como una especie de portal que se abre o se cierra de acuerdo a nuestras necesidades. Pero cuando somos conscientes de eso y nos damos cuenta de que a nivel micro está ocurriendo esto, de que esa célula va a ser componente luego de un tejido, de un órgano, de un sistema y de un cuerpo mucho más universal, entonces empezamos a darnos cuenta de que en verdad es nuestra responsabilidad saber cómo comunicarnos con todas y cada una de esas células. Cada uno de nosotros lo que está haciendo es empezar a entender
que a través de esa comunicación, de eso que una célula le cuenta a la otra, esos neurotransmisores o esas sustancias, esas enzimas, todas estas cosas que están circulando en nuestro cuerpo, lo que están haciendo es una especie de catalizadores que nos permiten entonces volver a recuperar una sonrisa, volver a recuperar las ganas, el entusiasmo por lo que estamos haciendo, darnos cuenta de que en nosotros existe esa potencialidad para seguir avanzando y por supuesto lo que estamos haciendo también al mismo tiempo es siendo conscientes de que de nosotros depende que esos órganos y esos tejidos vayan a establecer un diálogo permanente y adecuado. Me explico. Alguien consulta por una diabetes, ¿sí? Y resulta que una diabetes, muchos de ustedes lo saben, es una alteración a nivel del páncreas, ese órgano que está en el plexo solar que secreta insulina y glucagón básicamente, pero esas sustancias lo que hacen es regular, sobre todo la insulina, los niveles de azúcar circulante en nuestra sangre. Resulta que nosotros sabemos que esa cantidad de azúcar es necesaria como combustible para poder elaborar lo que nos corresponde en un momento determinado y entonces si tenemos un nivel adecuado y no excesivo o en déficit, sino equilibrado en homeostasis, podemos realizar todas nuestras funciones con toda la vitalidad del caso, pero si en cambio se alteran esos procesos, entonces empezamos a tener dificultades grandes. Pues bien, esta persona consulta por eso y al momento de preguntarle, bueno, ¿cuál fue el momento de inicio de tu proceso? Ella me dice, esto comenzó hace 4 años, cuando perdí a mi pareja, es decir, tuvimos una ruptura amorosa, pero además en ese momento mi empresa, la que yo había creado y por la que me había esforzado siempre, entró en quiebra por aquellas cosas secundarias a la pandemia y yo tuve muchas dificultades con esto y sentí que estaba perdiéndolo todo. Miren la expresión, lo estaba perdiendo todo. Y en ese sentir que lo estoy perdiendo todo, empiezan los apegos. Yo me quiero quedar con esto, por favor, no me quiten esto, que esto me pertenece. Esto es por aquello por lo que he luchado y trato de retener y retener y retener de alguna forma y eso es el plexo solar. Ese plexo solar, nuestra boca del estómago, llamémosle así, ahí es donde se localiza el páncreas y el páncreas tiene que ver mucho con los apegos. Cuando en lugar de vivirlo como una pérdida, lo vemos como una experiencia de vida y un reto a su vez para poder a lo mejor reinventarnos y reiniciar, volver a oprimir el botón de arranque, es tal vez el momento en que nosotros identificamos que tenemos en nuestras manos una herramienta fundamental, que es la de ser creativos e innovadores constantemente y que posiblemente aquella estrategia que falló en un momento determinado, a lo mejor en este momento nos llama a replantearnos nuestras propias cosas y a crear de alguna manera esa empresa que estábamos teniendo. Pues bien, cuando hacemos ese proceso y nos vamos hacia atrás, en ese instante nos damos cuenta de que en nosotros está la posibilidad de que en lugar de vivirlo como una pérdida, lo vivamos como una experiencia de vida de la que tenemos un aprendizaje por hacer y la que continuamente nos está evidenciando que somos eternos aprendices. Cuando alguien aprende realmente la lección, cuando no se queda en el victimismo y en la queja y en la añoranza, sino que decide dar un paso adelante, entonces esa regulación entre el tercer centro y el cuarto se reestablece de nuevo y entonces, ¿qué ocurre? Que de esa forma esta parte que tiene que ver con la inmunidad ya no va a atacar más a ese páncreas y el páncreas puede volver a recuperar perfectamente su función. Es posible que no logremos pasarla de ser una persona diabética a que no exista nada, pero sí es posible en muchas ocasiones lograr que se pase de una diabetes tipo 1 a una diabetes tipo 2, es decir, de que a lo mejor pueda comenzar a manejarse de manera vía oral y no con insulina, que puede ser pues un poquito engorroso, complejo, y por eso es tan importante que empecemos a entender que en nosotros existen muchas informaciones, muchos símbolos, muchos signos que tenemos que volver a rescatar y a leer con otros ojos, a no rendirnos como lo decíamos anteriormente,
sino a rescatar la fuerza y la voluntad que nosotros tenemos. Y es empezar a resonar con, llamémoslo así, las buenas vibras que están ocurriendo. A mí me encanta pensar en eso porque es que las buenas vibras, esas que hemos sentido hoy la gran mayoría durante todo este día, después de lo ocurrido, empezamos a entender que existen verdaderos armónicos, así como en música, es decir, sonidos que empiezan a generar un efecto agradable, pero igual frecuencias específicas que empiezan a resonar y que empiezan a ser deliciosamente contagiosas y que definitivamente nosotros podemos empezar a darnos cuenta de que allí están muchas de esas situaciones que se pueden resolver si cambiamos nuestro punto de vista. Aquí estoy leyendo algo, manejo de tensiones muy altas, fuertes dolores de cabeza. Obviamente cuando hay presiones altas es frecuente que una de las manifestaciones sean los dolores de cabeza y muchas veces, para tomar un ejemplo cualquiera, es esas presiones exageradas no son otra cosa que la resistencia que estamos oponiendo desde nuestro ser a que las cosas fluyan. Resulta que las emociones tienen como sparring al endotelio, a la capa interna de las arterias, y resulta que cada emoción tóxica está golpeando esa pared interna de las arterias y eso hace que se genere una resistencia al paso de la sangre bombeada desde el corazón. Y eso a su vez es lo que hace que se aumente la presión que tiene que hacer el corazón para poder bombear eficientemente esos glóbulos rojos hasta los órganos o sistemas. Entonces una hipertensión es eso, es una reacción de evitar la fluidez y más bien de generar resistencia que no nos permite a nosotros, insisto, entrar en resonancia con nuestro cuerpo y nos facilita entonces que se desarrollen síntomas o signos como estos. Muchas veces la hipertensión se empieza a vencer cuando empezamos a meditar, a servir y a orar, porque de esa manera entonces eliminamos la resistencia que se está generando a nuestro alrededor, facilitamos el flujo de la emoción principal, que es la fuerza del amor desde nuestro corazón, y no es en vano que allá habite esa emoción del amor. Así que cuando empezamos a sentir expresiones del amor, nos empezamos a dar cuenta de que en nosotros está una gran potencialidad para poder desidentificarnos de aquello que en un momento determinado nos está mostrando la enfermedad como algo que es absolutamente nocivo, pero si lo entendemos desde el aprendizaje, muchas veces nos damos cuenta de que a lo mejor es una oportunidad para recomponer las estrategias que hasta ahora estábamos manejando y por qué no incluso ver que estas cosas involucionan. Tenemos muchos pacientes, y esto no es una excepción, que cuando empiezan a entender esta mirada, empiezan a involucionar en sus cifras tensionales, es decir, no lo digamos involucionar, porque eso suena como si fuéramos en retroceso. En realidad lo que quiero decir es que sus cifras tensionales empiezan a bajar precisamente porque se cambió de actitud frente a la vida y porque ya nos dimos cuenta de que había que fluir y no resistir y no generar crítica y no generar todo este tipo de cosas. La enfermedad es eso, lo que estás diciendo allí, natural, es oficial, es cierto, la enfermedad es un maestro de vida. Y simplemente ese maestro tiene la oportunidad de generar en nosotros esos armónicos contagiosos que hacen que empecemos a cambiar lo que Bruce Lipton llamaba la biología de la creencia. Les recomiendo mucho ese libro, es un libro escrito en un lenguaje sencillo para cualquiera, no hay que ser médico ni mucho menos conocer fisiología ni nada de estas cosas, pero en la biología de la creencia, este hombre que es un biólogo molecular muy especial, empieza a demostrar cómo cuando vamos cambiando nuestra mirada frente a las cosas, por supuesto también el comportamiento de nuestro cuerpo, de esa liberación de sustancias en nuestro ser que permiten que estemos en equilibrio, en homeostasis, en esa armonía total, vuelva a recuperarlo. Por eso es muy importante entender que cuando hablamos de esperanza y optimismo, nosotros decimos que el optimista suele ser una persona inteligente. El optimista suele pensar que detrás de lo que está ocurriendo hay algo más por descifrar y entonces empieza a repetirse frases como el éxito llama al éxito y posiblemente esto, insisto, que acaba de ocurrir ayer donde vemos con ilusión
cómo algunos alcaldes electos empiezan a dialogar entre ellos para entender que hacen parte de un mismo tejido. Entonces eso mismo ocurre en nuestro cuerpo. Insisto, pensemos en un gobierno del país como en un gobierno de nuestro cuerpo. Eso es exactamente lo que quiere. Por eso ayer yo daba ese mensaje que publicamos y decíamos: es el momento más importante para recuperar esa autoconfianza, esa autoestima. Es el momento preciso para volver a entender la importancia de lo que radica en nosotros cuando tomamos decisiones. Y debemos agradecer cuando se presenta el síntoma, porque puede ser una voz de alarma en nuestra biología, por supuesto, y suele ser una voz de alarma. Esa voz de alarma lo único que está haciendo es contándonos, susurrándonos al oído que ese signo o ese síntoma son una expresión de un cuerpo que habla y que nos lleva a que seguramente se cambien por completo estas cosas. Miren, cuando hay esperanza y cuando empezamos a sembrar esa esperanza y a contagiarla, y entonces repartimos, en lugar de memes de 1000 guerras y 1000 cosas, empezamos a repartir memes que contengan confianza, alegría, felicidad, armonía, música, entusiasmo, todas esas cosas, inmediatamente nuestra dopamina aumenta, y esa dopamina es la molécula de la pasión, pero esa no se queda ahí, esa inmediatamente le da la señal a la serotonina y estamos felices, y esa a la oxitocina, y entonces nos conectamos con muchos otros más, y esa hace que recuperemos nuestros circuitos del sueño, y esa hace que reduzcamos, por ejemplo, la presencia del cortisol en nuestro cuerpo, que aumentemos las endorfinas, que son sustancias del placer. El cortisol es una sustancia inflamatoria y responsable de muchas enfermedades. Empezamos a reducir el colesterol. Alguien me preguntaba hoy: ¿será que esto es demasiado estrés porque me cuido en la alimentación, pero no tengo antecedentes familiares y sin embargo mi colesterol se disparó? Sí, muchas veces es toda esa resistencia que estamos generando que hace que el estado inflamatorio que se va generando en nuestro cuerpo empiece a que nuestros órganos rectores del metabolismo de todo nuestro cuerpo se empiecen a equivocar. Entonces, por ejemplo, se empieza a incrementar ese colesterol, y ese colesterol va a llevar a todas las consecuencias. Si se aumenta el colesterol y se va formando la placa de ateromas en las arterias, pues entonces la sangre no fluye, y de acuerdo a donde no esté fluyendo va a afectar ese órgano o sistema determinado. Si no fluye hacia el riñón, entonces el riñón deja de producir, por ejemplo, sustancias como la renina, la angiotensina, que son sustancias que modulan la vasopresina, también de alguna manera está en relación con esto, y eso modula la presión arterial. Pero si no fluye adecuadamente hacia el hígado, es posible que empecemos a tener un hígado graso y que empecemos a acumular cosas como el colesterol. Y si no fluye hacia los pulmones, es muy factible que no solamente tengamos dificultad respiratoria, sino que se manifiesten las tristezas, porque esa es la emoción del pulmón, como dicen en la energética china. O si no fluye hasta el vaso, muy factible que empecemos a tener problemas de obsesiones o de pensamientos rumiantes que no nos dejan avanzar, y entonces ese vaso nos empieza a gritar: hey, necesito salir de estos bucles que hemos creado y salir de este movimiento en circular para empezar a hacer el ascenso hacia la espiral de la conciencia y darme cuenta de que en mi interior ese vaso está contándonos que es necesario volver a recargar ese chakra anterior y posterior que está allí localizado para redistribuir la energía. Pero si en cambio esa sangrecita, por la presencia de colesterol, no surge o no sigue circulando hacia la tiroides, es muy factible que vayamos a tener problemas desde nuestro quinto centro, e incluso que nos callemos frente a cosas importantes que debemos expresar. Entonces miren cómo el solo hecho de mantener una actitud de esperanza y optimismo puede cambiar por completo nuestro cuerpo físico como tal, pero también la expresión de ese cuerpo físico. Recordemos, la felicidad es una postura personal frente a la vida. La felicidad no depende de aquello que nosotros tengamos materialmente. Es posible que eso facilite que se despejen muchas vías en nuestra existencia, pero no es sinónimo necesariamente de felicidad. ¿Cuántas veces escucho en mi consulta: mire, tengo todo el dinero del mundo que lo entregaría por ser feliz una hora siquiera y no tener estas cosas que yo tengo que manejar todos los días? ¿Cuántas veces escucho o veo a ese
ese que aparentemente lo tiene todo, pero que llega absolutamente gacho a la consulta porque se le perdió el tono vital y por eso ya no encuentra ninguna excusa valedera para seguir viviendo. Entonces, ahora sí, en este momento en que empezamos a recuperar la esperanza y el optimismo, ojo a esto, es responsabilidad nuestra contagiarlo también. Ahora sí, volvamos a encender la creatividad y la inspiración. Es que están para allí, dispuestas para nosotros en este momento, en este instante, en este aquí y ahora. Cuando la colectividad empieza a manifestar optimismo, a mí me impresionó sobremanera mi consulta hoy, porque en lugar de ver caras tristes, aburridas, con el ceño fruncido, con la angustia que normalmente veo en mi consulta, hoy encontré caras sonrientes, hoy encontré gente llena de ilusión. Hoy encontré gente llena de expectativas y eso solo va contagiando lo colectivo. Van a darse cuenta, por ejemplo, en nuestra ciudad, cómo va a cambiar el panorama. No, insisto, porque estoy tomando partido para uno u otro, no. Simplemente porque vamos a renovar la visión de las cosas y porque alguien con deseo de hacer algo por una sociedad en general llega en un momento propicio cuando la esperanza se estaba perdiendo, cuando habíamos perdido la ilusión, cuando habíamos dejado de hablar de nuestra tacita de plata. Hablo específicamente de Medellín y le pido excusa a todos los que nos ven desde el exterior, pero específicamente con eso, por poner un ejemplo, eso empieza ya a contagiar otra cosa distinta. Es increíble, pero hoy 2 de esos pacientes, y eso pareciera insignificante, pero 2 del número de pacientes que yo veo diarios, me parece una muestra significativa que me dicen, justamente hoy recibí una llamada, son 2 constructores de 2 personas que me dicen, ahora sí voy a construir mi casa, ahora sí voy a comprar mi apartamento. Fíjense que si eso ocurre apenas en un gremio específico, si eso ocurre en una empresa que tú manejas o a la que perteneces, pues qué maravilla, porque entonces ese optimismo también se empieza a expandir como una especie de pandemia de esperanza, y esa pandemia de esperanza nos va a tocar a todos y de alguna manera va a hacer que reaccionemos de manera positiva frente a esto, porque empezamos a entender que no es el momento del separatismo, sino todo lo contrario, de la unidad, de volver a ser nosotros. ¿Qué es la enfermedad? Es la pérdida de la unidad, no es otra cosa. Es la pérdida de conciencia de que somos uno con nosotros y con el universo entero. Cuando perdemos esa conciencia de unidad, entonces empieza a expresarse la enfermedad, llámese como se llame. Me pueden poner el ejemplo que quieran aquí y nos vamos a dar cuenta de que definitivamente empezamos a darnos cuenta. Esto es muy importante. Yo no estaba viendo aquí tantos mensajes que me están poniendo, no sé por qué no están circulando los mensajes, pero esto es muy importante entenderlo, porque de esa manera empezamos a darnos cuenta de que miren aquí lo que nos están diciendo, yo sentí ayer, cuando fui al puesto de votación, sentí como el espíritu de Navidad. Yo creo que yo sentí algo parecido, Cándida, cuando estaba allí, entre otras cosas, voté más fácil que cualquier otra oportunidad, pero era como si todo estuviera circulando mucho más fácil. Y eso mismo que ocurre, insisto, apenas en una mesa de votación, en esa célula, en ese tejido, en ese órgano, es lo que está ocurriendo a nivel de la humanidad. Yo les decía, es muy importante pasar del separatismo a la unidad. El separatismo es sinónimo de miedo, es sinónimo de engaño, es sinónimo de conflicto, es sinónimo de angustia, es sinónimo de ansiedad, es sinónimo de bajas frecuencias. La unidad, en cambio, es sinónimo de compasión, de tranquilidad, de ecuanimidad, de justicia, de rectitud, de honestarnos o cohonestarnos nuevamente, volvernos honestos y volver otra vez a darnos cuenta de que de esa actitud va a depender seguramente la actitud de todo un pueblo, de toda una ciudad. Así que pensemos en esto. Si en nosotros está la posibilidad de que creemos un entorno mucho más favorable, entonces ¿por qué no dejar la carga de los recuerdos? ¿Por qué no dejar los rencores? ¿Por qué no dejar aquello que en un momento determinado nos estaba llevando a ese separatismo? Algún día el planeta mismo va a reaccionar, y yo creo que hay visos de esperanza de alguna manera. No lo voy a relacionar ni con el eclipse ni con no sé qué, no, en todas partes están ocurriendo cambios, unos a veces muy complejos, otros que tienen que llegar hasta el caos total para poder emerger a un nuevo orden, pero otros que a lo mejor ya hemos pasado por eso muchísimas veces, y entonces, por ejemplo, en nuestro entorno ya estamos casi que con callosidades de estas cosas que nos permiten empezar a
a soñar mucho más vívidamente y darnos cuenta de que en verdad podemos nosotros seguir pensando que esto es posible y que en nosotros está esa posibilidad de hacer brillar a quienes están cerca a nosotros. No solamente brillemos nosotros, eso en realidad no es mucha gracia, eso pues obviamente es la consecuencia lógica de lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, pero cuando hacemos brillar al que está al lado, esa sensación de contagio del amor definitivamente nos permite saber que esas crisis se convierten en cruces y que en cada uno de nosotros está la posibilidad de exaltar y además gozar con que el otro también esté logrando lo que en verdad estaba soñando. Si tú te haces partícipe del sueño cumplido de alguien más que se acercó a ti a contarte ese sueño, cuando apenas estaba fabricando su sueño y tú fuiste partícipe y lo impulsaste y le diste una voz de aliento y le pegaste una palmadita en la espalda y le dijiste dale para adelante, vamos a seguir, y le sonreíste cuando te presentó esa idea, pues qué bueno que, como lo estás diciendo allí, Liz, empecemos a brillar todos, porque es que si brilla uno y contagia a otro, eso ya es ganancia para la humanidad. Si cada uno de nosotros empezara a entender que en ese brillo no tenemos ya que huir más, sino simplemente enfrentar, si cada uno de nosotros se diera cuenta de que en esa actitud que estamos teniendo empieza la humanidad a recuperarse de sus dolencias colectivas, empezamos a darnos cuenta de que en realidad esto no tiene que ir a cosas muy extraordinarias, ¿no? Esto es física elemental, que ni siquiera hay que conocerla porque esa nos pertenece y casi que instintivamente conectamos con ella. Y es entonces cuando esa física elemental se empieza a expresar y cuando empezamos a resignificar y encontrarle un sentido a la vida. Saludo para ti también en Cartago, Pasarela, qué bueno saludarte por aquí. Así que entonces sintámonos pertenecientes a lo que William Fernando en la maestría de vida que hicimos para ustedes llamó esa tribu, esa colectividad a la que pertenecemos, ese grupo, pero simplemente llamémoslo esa familia, ese entorno que puede partir desde nuestras personas que nos acompañan en las oficinas, en nuestros sitios de trabajo o simplemente en nuestro hogar o nuestros vecinos o en el sitio en que vivimos. Entonces volvamos a generar vínculos. Miren, una sonrisa en un ascensor le puede cambiar el día a esa persona que a lo mejor necesitaba ese bálsamo en un momento complejo que estaba viviendo. Un consejo en un momento determinado, esa presencia de cada uno de nosotros nos puede llevar a pensar que podemos hacer cosas absolutamente fantásticas. Aquí se conecta la gente de Vive Soul y voy a aprovechar para hacer una cuña porque me parece bien interesante. Miren, hace algún tiempo hicimos con la gente de Soul algo fantástico que fue los 7 códigos de la energía. Conecta con tu poder. Pues bien, vamos a hacer el relanzamiento muy pronto, ya casicito les van a llegar esas publicidades, porque en verdad hemos encontrado unas herramientas fantásticas allí que están a disposición de ustedes. Modestia aparte, hicimos algo muy bueno en cuanto a calidad, en cuanto a edición, pero sobre todo en cuanto a contenido, y yo recibo constantemente las informaciones de mucha gente que ha cambiado literalmente su perspectiva de vida haciendo y realizando este curso. Así que les dejo esa inquietud porque pronto les va a llegar esa información. Entonces les decía, ampliemos nuestras redes, démonos cuenta de que en verdad en nosotros está esa responsabilidad de no aferrarnos a una sola cosa, de darnos cuenta que tantas cosas externas que hay nos están mostrando que no tenemos que poner, como decía alguien por ahí, los huevitos en la misma canasta. Y entonces cada uno de nosotros se da cuenta de que hay muchas cosas por diversificar, hay muchas cosas hacia dónde mirar, hay muchos panoramas que observar y no simplemente quedarnos con el puntico negro en el bulto blanco. Así que pensemos en eso. Cada uno de nosotros realmente está haciendo una labor importante en un proceso mucho mayor, y cuando empezamos a hacernos conscientes, miren la palabra que utilizo, conciencia, esa conciencia nos dice no estamos solos, pertenecemos a esa tribu, llama a la familia, llama a la sociedad, llama a la planeta, llámala como tú quieras, pero por eso no te aferres a una sola cosa, no más lamentos, no más negatividad, no más autodestrucción, no más autodesvaloración, no, todo lo contrario, confianza, fe,
optimismo, paz, alegría, entusiasmo y mucha esperanza, porque yo creo que empezamos a inscribir una nueva historia a partir de ahora en cada uno de nosotros. Entonces, maravilloso que lo hagamos. Miren, aquí estamos en otoño y sé que se acerca el frío, mi espíritu se muere lentamente, vivo en Nueva York. Qué maravilla, qué tal si dialogas con ese espíritu y le muestras las maravillas que tiene el otoño. ¿Sabías que muchas de las grandes poesías y de los grandes escritos fueron escritos precisamente en el otoño? Porque era el momento en que la gente se resguardaba un poco más y tal vez era el momento de volver al interior. ¿Qué tal si miras con esperanza y con optimismo esto también, y en lugar del frío que hay allá afuera, te contagias del calor de tu corazón y del calor que contagias a través del amor compartido con quienes te acompañan en estos procesos? ¿Qué tal si entonces esas brasas las enciendes dentro de ti y no simplemente colocas un aire artificial o un aire acondicionado artificial que sí, seguramente cambia el entorno y la temperatura, pero donde no encuentras esa existencia y esa razón tan hermosa para vivir? Y qué maravilla poder decir entonces que estás disfrutando del otoño. ¿Cuántos hay que dicen, me encantaría conocer las estaciones y ni siquiera se han montado en un avión en su vida? Qué maravilla poder decir, qué bueno que el otoño se acerca, porque significa también el anuncio posteriormente de otras estaciones, y cuando llegue la primavera, qué rico volver a florecer, pero porque había que hacer que en un momento determinado se acunaran esas otras cosas, se cultivaran, se preparara el territorio para que en verdad emergieran nuevos órdenes de la existencia. Entonces, fíjate, mira con otros ojos el paisaje que se te empieza a dibujar enfrente tuyo y empieza a darte cuenta de que tienes las mejores herramientas y que si estás allí en este instante es porque es el mejor lugar del mundo, como lo decía Facundo Cabral, porque allí te ha puesto Dios, decía Facundo Cabral. Y si estás ahí, entonces gózatelo, pero confía y habla de lo que sientes, manifiesta lo que sientes, porque de esa manera vas a volver a recuperar tu optimismo, tu actitud positiva, tus hábitos mentales, tu espontaneidad, tu perspectiva de las cosas, tus cosas que te van a llenar de esperanza para ver lo deseable como posible y empezar a entender que siempre hay soluciones si partes de la confianza. Si tú entiendes eso, ahí vas a darte cuenta que en realidad la confianza, esa fianza en el corazón, no es otra cosa que volver al calorcito de ese amor que cada uno de nosotros puede profesar. Y entonces seguramente allí vamos a darnos cuenta de que no tenemos que ser ilusos. No, tener esperanza y optimismo no significa ser ilusos, significa plantear objetivos realistas, y en este momento podemos hacerlo. Y si planteas objetivos realistas, entonces participa, recupera tu capacidad de transformación, recupera la capacidad que existe en ti de anticiparte a los obstáculos y evitarlos, y entender que esos obstáculos a lo mejor son el trampolín más maravilloso del mundo entero para permitirte dar un salto infinitamente mayor. Y a veces esos saltos cuánticos ocurren precisamente cuando las dificultades aparecen, porque te retan, porque te generan el desafío de crear otras cosas distintas y porque te llevan a que empieces a encontrarte con estrategias de vida que van a resignificar, insisto, tu existencia, y van a darle significado y sentido a lo que te está ocurriendo. Si estás en este momento en la cama de un hospital porque estás padeciendo de algo, o si acabas de pasar por un proceso complejo en tu salud, piensa que a lo mejor este momento de pausa que tuviste que asumir porque la vida te lo puso enfrente, era un momento preciso para dialogar contigo mismo. Y entonces anticípate a otros obstáculos, y esto que estás viviendo, que viviste recientemente, que te sirva para no tener que repetirlo. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y por eso es muy importante que a partir de ahora tomes conciencia de eso, toma el control de lo que se pueda, no de lo que no se puede, porque evidentemente te vas a llenar de frustraciones, de angustia y de más ansiedad y de más vibraciones bajas. Pero si realmente tomas el control de lo que tú sientes, que es modificable siempre y cuando te decidas a participar, pero con serenidad y con mucha confianza, pero también con mucha certeza, determinación y convicción, entonces sí que vas a poder avanzar. Un saludo a la iglesia también por aquí, qué rico saludarte. Agradece
y ponte atento. Mira, cuando yo te digo ponte atento es fija tu atención, enfócate en lo verdaderamente esencial y renuncia a que se difuminen por las ramas las cosas verdaderamente fundamentales. Busca apoyo, esto sí que es fundamental. Cuando entendemos que llega la esperanza y que el optimismo se asoma, es un momento preciso y necesario para buscar apoyo, para darnos cuenta de que este camino no tiene sentido recorrerlo en soledad, que es muy importante la soledad en un momento determinado y que puede ser la soledad y una edad donde la compañía esencial es la tuya misma, sí, pero que cuando pensamos en funciones colectivas tenemos que entender que tenemos que reconocernos vulnerables y buscar apoyo, entonces sí que es fundamental esto. A ver, aquí me dice Rosy Delca, y me habla de la artritis. Y voy a tomarme un momentico para explicar esto. Miren, la artritis generalmente, pues obviamente es una inflamación articular que puede afectar una o varias articulaciones en el cuerpo y que generalmente tiene como base esto de perder el anclaje, esto de desconectarnos del polo a tierra, de la energía del riñón que maneja los huesos, es llenarnos de miedos frente a la vida, es a lo mejor hipotecar nuestra vida en el futuro y quedarnos allá. Hoy veía una paciente precisamente que me hablaba de no solamente de su artritis y fibromialgia, sino de un dolor terrible siempre del cuello para arriba. Y uno sabe que la ley del 3 le está contando muchas cosas. La ley del 3 se repite en muchas cosas. Oído externo, oído medio, oído interno. Brazo, antebrazo, mano. Falange proximal, media y distal. Cabeza, tronco y extremidades. Pues bien, la cabeza está en relación con la preocupación por el futuro. Frecuentemente cuando esos síntomas están de la barrera clavicular hacia arriba, nos están diciendo hay mucha preocupación por el futuro, por lo que se viene, si es que se viene, porque ni siquiera tenemos seguro que ese futuro llegue, entonces tendrá mucho sentido hipotecar nuestra vida del futuro. Más bien, ¿por qué no? Dejar el pasado atrás, centrarnos en nuestro presente y simplemente disponernos desde ese presente a que el futuro se fabrique de manera adecuada, pero sin estar tratando de adelantarnos al futuro. Digamos que hay una estrategia que es válida y es recordar el futuro. Y esto suena paradójico, pero cuando yo digo de recordar, volver al corazón, es trae tu futuro a tu corazón, es decir, tráelo al presente. Es como cuando uno eleva una cometa y entonces la cometa está allá en la brisa y esa brisa es la que la impulsa a elevarse, pero nosotros tenemos la pita y podemos descenderla en el momento en que queramos. Y de esa manera, cuando hacemos esta metáfora, nos damos cuenta de que en cada uno de nosotros está la posibilidad de avanzar, pero también de tener el control frente a las cosas. Cuando recuperamos la esperanza, cuando nos llenamos de optimismo, entonces la pesadumbre, el dolor, la inquietud, la desazón, las expectativas desmedidas empiezan a extinguirse y entonces nosotros empezamos a retirar la energía del problema y a centrarnos o enfocarnos en la verdadera solución. Esto es lo que a nivel macro está ocurriendo en este momento. Las mentes se saturan de lo que está ocurriendo, de la mediocridad, de la inseguridad, de la violencia, de la autoagresión y la agresión a los otros, de la crítica enfermiza, del querer destruir. Y esto llega a un punto donde literalmente nos saturamos de eso y nuestra índice de supervivencia nos lleva a que es necesario que pensemos de nuevo en que podemos reconstruir y que ya podemos centrarnos en esa solución para empatizar y liberar emociones que nos permitan ser auténticos y que nos permitan filtrar a través de nuestro corazón todas esas emociones que van llegando a nosotros. Si empezamos a filtrarlas y nos damos cuenta de que las podemos enriquecer con la fuerza del amor, entonces ya no tiene por qué haber más victimizaciones y nosotros empezamos a elegir aquellas personas que nos rodean. Y ya, si nosotros somos víctimas de otras víctimas, alguien tiene que romper el eslabón, alguien tiene que decir ya no más de estas cadenas que nos atan y por qué no elegir esa persona que nos haga sonreír, que nos contagie de alegría, que nos llene de optimismo, insisto en esta palabra hoy, porque realmente cada uno de nosotros tiene en su interior un grado de optimismo importante que se puede potencializar hasta donde ustedes jamás sospecharían. Por eso entonces
dejemos de mirar al ombligo, no somos el centro del universo. Cada uno de nosotros a veces en un momento determinado piensa que es el centro del universo, pero cuando nos damos cuenta de que más allá de nuestro ombligo hay muchas cosas, entonces esa sensación de no futuro empieza a conectarnos con ser realistas, con corregir a tiempo muchas cosas, con generar ejes emocionales, y de esta manera cada uno de nosotros empieza a darse cuenta de que podemos, como lo estás diciendo allí, Eliana, enriquecernos todos a todos, y empezamos a descubrir cosas nuevas, pero a través de los sentidos. ¿Qué tal si empezamos a buscarle el saborcito distinto a cada cosa? ¿Qué tal si nos dejamos deslumbrar por el paisaje tan hermoso que se nos pinta hoy, a pesar de una lluvia que era necesaria para que esos arbolitos allá se regaran y para que las hojas florezcan cuando sea su momento? Qué rico que volvamos a escuchar al otro con el oído de nuestro corazón, y que podamos hacernos nuevas preguntas y autoescucharnos para darnos cuenta, y en verdad tengamos la posibilidad de que en nosotros se cultiven todas estas cosas maravillosas. Qué bueno que volvamos a ser más flexibles, que renunciemos a tener que tener la razón. El bendito ego a veces nos genera una cárcel imposible de superar, precisamente porque necesitamos tener la razón, y entonces a veces caemos en el pozo profundo donde fuera del ego no existe nada más. ¿Qué tal si entonces nos despojáramos de eso y nos diéramos cuenta de que podemos flexibilizar nuestras posibilidades frente a la vida, y empezar a entender que nosotros empezamos a trabajar por nosotros mismos en las habilidades individuales, pero también en las habilidades individuales para participar en nuevos grupos, para crear nuevas cosas, para evitar la crítica y asumir, ojo, la actitud de escucha el 80% de las veces? ¿Qué tal si hablamos apenas el 20% y más bien escuchamos el 80%? Es muy frecuente que quien asume esa actitud empiece a darse cuenta de que en ese 80%, cuando asumimos la actitud de escucha, nos volvemos cada vez más sabios, porque empezamos a participar de las experiencias de los otros, y entonces en ese camino que ellos han recorrido, nosotros podemos perfectamente asociar aquello que nos está ocurriendo. Aquí me dicen, y como dice el doctor Armando Solarte, que prefiere tener la razón o paz en el corazón. Es verdad. Yo creo que más importante que tener paz en el corazón, no hay otra cosa. Le hago un homenaje aquí a Armando Solarte, gran amigo y un personaje muy especial. Entonces es válido, para recuperar tu optimismo y tu esperanza, que busques mentores. Esto que estamos haciendo aquí de comunicarnos a través de estas pantallas maravillosas, pues nos permite recordar cómo salimos de crisis anteriores, y tal vez cuando lo recordamos estamos dándonos cuenta de que en un momento determinado cada uno de nosotros encontró un mentor a tiempo, alguien que fue su modelo, su paradigma, esa persona a seguir, y que le brindó las luces necesarias para que saliéramos de ese pozo profundo y nos diéramos cuenta de que había otra cosa allí existiendo fuera de nosotros. Por eso entonces saca un espacio mayor para compartir en naturaleza, para compartir con todo tu entorno de una manera sabia, contundente, pero además alegre y feliz, y que te permita contagiarte con eso que es tu territorio. Piensa en lo que tienes y en lo que has conseguido, y date cuenta si tienes razones o no para ser optimista. Piensa en lo que también has desperdiciado por asumir una actitud egoísta y torpe en un momento determinado porque no supiste manejar tus emociones. Piensa en que no tienes que autoflagelarte si perdiste toda esa cantidad de cosas anteriormente, sino rescatar lo bueno que puedas sacar de ahí, y entonces no repetir la historia para que no sigas perdiendo muchas más, sino al contrario, para darte cuenta que en ti está esa posibilidad. Qué rico que en este momento que tienes esa posibilidad de centrarte en lo que depende de ti, no en lo externo, sino en lo que depende de ti, tú empieces a cambiar la posición del observador para que realmente se modifique tu realidad. Qué bueno sería
que te preguntes qué puedes hacer ahora, en este instante, aquí, en este segundo, para empezar a modificar. Yo sé que esto te está llegando a tu corazón y por eso has permanecido esta casi una hora conversando conmigo en este instante, y digo conversando porque lo estamos haciendo, pero si en este mismo instante, a través de esta conversación, tú te preguntas a ti mismo, ¿y qué puedo hacer ahora por mí con todas estas herramientas? Pero además, ¿qué puedo hacer para que el otro brille? Y entonces, ¿cómo le comparto esto que estoy escuchando hoy? ¿Cómo esa oportunidad que estoy terminando de tener hoy al finalizar este día me permite alejarme de noticias negativas y empezar a encontrarme con optimismo, con eso que realmente es esencial? ¿Qué tal si apenas en este instante tú cambias esa emoción torpe, negativa, a lo mejor de una frecuencia muy baja, por una necesidad o un reto de volver a reencontrarte con un hobby que por tus múltiples ocupaciones para ser un pequeño burgués dejaste a un lado, y entonces dejaste de aprovechar ese momento sagrado contigo mismo, donde te podías reír contigo, no de ti, sino contigo? ¿Y qué tal entonces si a partir de ese encuentro con ese hobby empiezas a interpretar de manera diferente lo que te rodea y empiezas a darte cuenta de que en verdad el optimismo estaba allí latente esperando por ti, que no hay que salir a buscarlo, es que eso hace parte de tu equipaje? Te dotaron con este tipo de... Así de generoso fue ese creador que de alguna manera estuvo contigo y que te está recordando en cada momento de que en verdad hay que interpretar de manera diferente las cosas y empezar a darnos cuenta que es muy importante que dejemos la carga de los recuerdos, de aquello que nos ha pesado por mucho tiempo, cuando es un recuerdo tóxico, y que es el momento, en cambio, de retrotraer experiencias vívidas y vividas para que en este momento tu actitud frente a la vida cambie y tu potencialidad se revele en este instante. Contagia de mucha esperanza, de mucho optimismo, porque, insisto, nuestra pequeña humanidad nos está dando esa posibilidad en este momento. Y a lo mejor este momento específico es una excusa perfecta para que todos como colectividad empecemos a sembrar otra cosa y logremos contagiar incluso a aquellos que iban en contravía y a aquellos que posiblemente no habían entendido la importancia que tenía en caminar en una dirección del desarrollo colectivo y no simplemente en el manejo de los intereses personales. ¿Qué tal si esa masa crítica que estamos formando en este momento logra tocar los corazones de tanta gente que necesita iluminarse en este momento y que necesita tener más claridad y transparencia frente a su vida, para poder darnos cuenta de que allí residen el mundo de las posibilidades y lo que cada uno de nosotros puede aportarle a la vida? Qué bueno entonces continuar en ese proceso para que el camino sea allanado y para que cada uno de nuestros pasos tenga un propósito firme y claro en el desarrollo de una conciencia mayor. Qué bueno que tu paso, ese que estás dando ahora en tu ciudad, en tu pueblo, en tu casa, en tu pequeño habitáculo, sea un paso dirigido hacia algo que en verdad construye y edifica, y no una queja más que se acumula en el baúl de estas cosas tan tóxicas. Ojo, me encanta eso que estás aportando allí, Gerson. Recordemos que la única discapacidad es la mala actitud. Es cierto que detrás de una actitud negativa se pueden esconder muchos efectos colaterales, y de cada uno de nosotros empieza a entender que podemos empezar a aportar muchas cosas en positivo que están tocando ese entorno tuyo y están a lo mejor sacudiendo los corazones de tanta gente. Pensemos en esto y llenémonos de ese amor tan necesario que necesitamos cada uno de nosotros para poder ser multiplicadores de cosas positivas. Hoy, que al acostarte lleves un pensamiento semilla a tu sexto centro. Imagínate que allí tienes como una especie de orificio por donde se está irradiando una luz azul índigo, y desde allí entonces lleva un pensamiento semilla a este punto, a tu ajna chakra, y desde ese sexto centro fabrique ese pensamiento positivo que diga: a partir de ahora, de este instante, me lleno de fe, de esperanza, de ilusión, de mucha alegría en mi corazón para poder contagiar a otros y para que definitivamente podamos cada uno empezar a aportar con el granito de arena a esa
grandísima montaña que vamos a construir cada uno de nosotros con el aporte humilde que cada uno, insisto, entrega desde su corazón. Qué bueno sería que hoy, al irnos a acostar, nuestra conciencia nos acompañe en paz por la labor que hemos realizado. Qué bonito sería que cuando empieces a conciliar el sueño no tengas que acostarte con una discusión en tu cabeza, sino con una solución para el problema que se te planteó hoy o que viene planteado de mucho tiempo atrás. Qué bueno que en este instante tú te des cuenta de que eres portador para muchos otros de esa alegría que habita en ti y que estaba esperando que hicieras un silencio interior, que acallaras tus emociones tóxicas, que evitaras el ruido complejo para empezar a darte cuenta que ese otro puede beneficiarte de tu actitud. Y cuando el otro se beneficia de tu actitud, sin duda el primer beneficiado eres tú. Piensa en eso. Nuestro país te necesita, nuestro planeta te necesita, nuestro universo te necesita. Aporta lo mejor de ti, saca tu mejor versión y no busques excusas para no hacerlo, porque en el compartir está la mayor sensación y está la mayor felicidad, y de eso se nutre ese ser que tú habitas en tu interior, ese ser que está en contacto con la semilla que algún día fuiste, y ese ser que te invita a extender las alas para emprender de nuevo el vuelo y para entender que desde arriba se puede ver el contexto de las cosas y no quedarse con un solo punto de vista. Les mando un abrazo gigantesco. Esto queda colgado en el Instagram TV, también queda en el canal de YouTube gracias a la colaboración de Stephanie Obando. Y por eso entonces sigamos multiplicando, sigamos sumando y aportando desde nuestro corazón para que en verdad seamos una fuerza viva de eso que está esperando por nosotros, la alegría, la esperanza, el optimismo y la felicidad. Un abrazo y feliz noche para todos. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Chao, chao.